columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad. Mundo Estampado se llama la muestra de obras recientes de Rodolfo Perazzi con curaduría de Guillermo Fantoni, que tuvo su inauguración a fines de octubre y que hasta fin de año está a las fiestas. Me dijeron hoy cuando visité la muestra, se puede concurrir allí a la sala de exposiciones del Museo Esteves en San Lorenzo 753 y visitar la muestra en vivo, ahí in situ, del artista rosarino. Maite Acosta, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Perry, ¿cómo estás? ¿Qué dice? ¿Bien? Disfrutando este calor. Sí, está lindo. ¿Viste? Otra que llega y lo primero que te dice es qué calor que hace. Disfrutando el día. Bueno, y también lo tenemos a un loquísimo Rodolfo Perazzi haciéndose un té con esta temperatura. No, café. Un café. Bueno, a los efectos del calor. Igual nosotros vamos a tomar mate, no hay mucha diferencia. ¿Cómo andas, Rodolfo? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Ahí decía esto de... ¿Cuánto te interesa que la gente vaya... Error. Atende tranquilo, por ahí es algún marchán. Hay que perder. Está desesperado. Que te quiere invitar a algún lado a mostrar o a vender y demás. Pero a bajarle el volumen. Ahí está. Falleció. Listo, son un despelote los celulares. ¿Te interesa que la gente concurra ahí en principio a ver tus muestras? ¿El artista piensa en eso también? Dice, después preguntás, che, ¿vino gente? ¿No vino nadie? O una vez que vos haces tus cosas. Por ahí pregunto, tampoco me desespero por saber. La verdad que pregunté una vez nada más, como bien, me dijeron. Pero, y después, por ejemplo, hay un libro de notas y yo ni me di cuenta. Después alguien me dijo, che, te dejé una nota. Bueno, entonces... la gente deja ahí un pero escrito. no te creas que le dan, tampoco la gente por ahí no se da cuenta o no está... Bueno, no hay costumbre, pero sí dejan alguna. Porque esta es una época de mucha estadística, de donde la gente ve a ver cómo le está yendo, cómo fue, cómo cayó su mensaje, lo que fuese, a través de la cantidad de me gustas, de likes y de todo eso que te muestran hoy día las redes sociales. El rating de los artistas, ¿cómo es? Hay un poco ese tanteo. Es malo, el rating es malo. Es bajo. No, en general, en la plástica, digamos, hay como que... Un poco como pasa con todo, pero como que hay quienes participan de un circuito, se mueven para eso y bueno, yo no lo hago, pero me va bien, no soy un tipo de quejarme, me va bien. Claro, bien. Bueno, Rodolfo Perazzi, para el que no lo conoce, nacido en Rosario en 1949, se inició en la plástica realizando estudios parciales en la Escuela Provincial de Artes Visuales, después en la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades de la UNR, tiene una formación en curso sistemático estudiando dibujo y grabado con Julián Usandizaga, pintura con Pedro Sinopoli y finalmente también con Juan Grela. Ha tenido allí una relación muy fluida de la que hemos charlado en otros encuentros. A él lo asistió en la ejecución del famoso mural en una residencia particular de la ciudad y bueno, desde los 70, 80 hacia aquí, formación y muestra, viene haciendo su obra de alguna manera. ¿Es un continuum? ¿Un continuum? Te lo pregunto como Mariano Grondona. No, por favor, no. No, solamente en el uso del latín. ¿Tu obra la sentís así o no? ¿Como un río que fluye interminable? ¿O bueno, no tanto así como tanto un río no que fluye. Bueno, soy muy cercano, nacido cercano al Paraná y vivo cercano al río. Pero sí, no, es un hacer, en cuanto al hacer, sí. Me tomo vacaciones, por ahí, bueno, y si voy con gente por ahí me traen algo para que yo pinte, se ve que no me soporta. ¿Sí? Para entretener al chico. Claro. Del 74 para acá, entonces, derecho, no paraste nunca. Bueno, ahí empecé antes de estudiar, empecé en la Escuela de Artes Visuales, después cuando Julián Usandizaga, que fue mi primer maestro, yo siempre estoy muy agradecido a mis 3 maestros porque la escuela en sí mismo es algo que no me calza bien, por características de mi infancia y demás. La escuela conmigo la institución escuela nunca te copó. En los talleres sí, pero tiene que ver con mi historia. Pero ¿no? hiciste sí secundaria, primaria. No, la secundaria dejé por la mitad porque no toleraba, no toleraba la primaria. Tiene que ver, sí. Esa no la pudiste dejar. No, tiene que ver con mi educación, digamos. Hay una mi padre tenía un bar. La entrada, de chiquito y de grande hasta que mis padres se separaron,
era por el bar. Y entonces me paraban los parroquianos con el portafolio de Rodolfito. ¿En serio? Y ¿Te hacían quedar ahí? Claro, me paraban para preguntarme sobre el colegio. ¿Y qué me habían dado? Y yo decía, por ejemplo, digo, porque Sarmiento, que nunca faltó al colegio, y uno salía, ese negrero, hijo de su madre. Y empezaba... La educación por el bar. Claro, y ahí entonces yo empecé a entender que la escuela, digamos que es un lugar, como dice Serrat, de domesticación necesaria, pero obviamente que la información más o menos cercana a la realidad te la dan en la universidad. Recién, en la primaria para nada, no te van a decir, hablar de Sarmiento, de que las barbaridades que decían sobre los gauchos e indios y demás. Sí. Te van a hablar de una... Bueno, y una vez que uno va siendo domesticado, accede a cierta información ya en la universidad. Después que desdomesticarse todo un laburo después de 15 entonces, años. Por lo tanto, para mí, dicho crudamente, el colegio era un lugar donde me mentían. Hoy día están discutiendo sobre reemplazar un poco la modalidad de no tener a los pibitos 8 horas sentados en la escuela, de qué manera estimularlo. La sí. está enarbolando Cris Morena, esa discusión, que eso es más preocupante, con unos proyectos. No, pero es un tema pero que todos los difícil. Todos los pedagogos están pensando en eso. Pero Perazzi ya era un adelantado, allá en los 70 decía, esta institución murió. No tuve, salió así, porque aparte resultaba, esto es cómico, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que esa gente que vivía en el barrio, yo nací frente al Parque Urquiza, se juntaban ahí, y ahí, claro, a mí me podían decir todas esas cosas, porque son cosas que se dicen en los bares y no se decían en las casas. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, yo siempre cuento esto. Tu casa era un bar, tu hijo. Claro, yo le decía, le contaba esto a mis amigos. Mis amigos le contaban a la madre. La madre iba y le decía a mi madre, mira lo que dijo Rodolfito. Y yo me decía a mi madre, ¿qué le dijiste? Y yo digo, lo que me dijeron los padres de los chicos. Corruptor de compañerita. O sea, que era un circuito. Claro, porque cuando volvían a sus casas, digamos, aceptar lo del colegio, no iban a llenarle la cabeza al chico, pero a mí sí. Claro. Así que dejaste la escuela primaria entera y la secundaria ahí no. De la secundaria no. ¿Y si sentís que lo reemplazaste ahí al toque, te metiste con esta gente? Sí, en realidad... ¿O no, un poco después? Sí, voy a más o menos 15, 16 años. Empezaste con otros amigos que también eran bastante rebeldes como yo. Empezamos, digamos, la época hippie. Haciendo acá figura en su currículum. Sí, ¿qué dice? Es mentira. 1972, Usandizaga, el primero que interviene ahí como maestro. Sí, yo había empezado ya antes la escuela provincial. Claro. Y me sentía, bueno, porque yo quería hacerlo, pero me sentía incómodo, ¿no? Por ejemplo, porque claro, era tipo escuela secundaria. Yo ya, bueno, a los 15 años, obviamente el quilombo que se armó en mi casa cuando yo no quise ir más al colegio, me dijeron, bueno, lo último que tenía, bueno, pues te vas a trabajar. Claro. O sea que yo trabajaba en el colegio a la noche. ¿Laburabas en el bar, no? No. Tuve la suerte de relacionarme con amigos que tenían cosas, enseguida me asociaron, muy bien, en ese aspecto y entonces ya creo que no debe haber sido 69, 70, por ahí empecé la escuela de artes visuales y te digo, me sentía como no cómodo, pero bueno, me la aguantaba. Y cuando me enteré que Julián había abierto su taller, justo él estaba haciendo una muestra en Buenos Aires y vi sus grabados, que son una maravilla, bueno, todo el trabajo de Julián. Así que me fui corriendo a su taller y salí corriendo de la escuela. De la escuela. Pero igual no estabas ahí en una institución un poco más amable ya, ¿cómo era esta escuela? Sí, escuela en ese sentido de artes sí. Visuales se llamaba. En realidad era el alumnado se comportaba como en un colegio primario, un colegio secundario. Entonces, por ejemplo, decía, si alguien no entendió, entonces repito. Entonces decía uno, no entendí, ¿para qué? Para que repita. Claro, no, te aburrías ahí. Claro, y luego había estado laburando todo el día. ¿Y cómo la viví? Perdón, Maite, así que iba a preguntar, porque estamos hablando de una época muy, muy efervescente también, como se suele decir, en la ciudad, que fueron los fines de los 60. ¿Qué recordás ahí? ¿Cómo la participaste vos esa...? Yo te digo, en esa época, digamos, eras pibe. Para decirlo de alguna manera, hippie. Hipeándola, sí, pero como artesano, ¿no? Sí, artesano. Claro, y eso me dio mucho conocimiento de distintos materiales.
Y aparte ya de más chico, inclusive, mucho más chico, mis vacaciones en el campo de mis abuelos tenían un campo grande donde había herrería, carpintería, taller mecánico. Entonces yo jugaba con eso de chico y te da una versatilidad de materiales muy grande. ¿Vos te diste cuenta que te atraía mucho de ese trabajo manual, mover cosas? Sí. Que hoy en día cuando uno ve tu muestra, ahora vamos a meternos en lo actual de Perazzi, es esa manipulación de materiales y entre la pintura entre la pintura y la escultura, sí tiene esa cuestión que viene de conocimiento y también tiene que ver con que los maestros que tuve siempre como valorizaron esas cuestiones, ¿no? En el sentido de que decían, no, tenés que aprovechar eso, y finalmente, digamos que para mí, digamos, siempre valorizo a mis 3 maestros por igual, pero bueno, Grela era el mayor de ellos, el que todos le teníamos un gran respeto, digamos como que me dio una autorización que yo la tenía pero a medias de utilizar distintos materiales, y el viejo, como le decíamos nosotros cariñosamente, no le decían personalmente, no, don Juan le decíamos para nada, entre nosotros, a sus espaldas, entre ustedes, entre nosotros decíamos, che, el viejo esto, el viejo que me dice, mira, siempre me nombró por el apellido, dice, mira, Perazzi, dice, vos conocés distintos materiales, has trabajado publicidad, has trabajado en una cristalería, diseñaste cristales, trabajaste con cuero, con alpaca, tuviste de carpintería, hiciste grabado, dice, vos tenés que utilizar todo eso, dice, jugá con eso. Claro. Entonces fue cuando yo lo venía haciendo un poco, pero no me atrevía demasiado, y con la autorización de un maestro. Viste qué loco, porque uno a veces tiene las inquietudes generacionales de querer modificar, romper, si bien ya por ahí Berni ya también utilizaba distintos materiales, o el otro día hablábamos acá de ¿cómo es el que está mostrando en Subsuelo? Sí, que también hacía grabados y obras escultóricas y objetos. Bueno, Boglione, claro. Sí. Digo, pero así todo, alguien, como te decía, soltate y usá todo, digamos. Sí, eso fue porque, aparte él, digamos, yo ya estaba estudiando, había estudiado con Julián, había estudiado con Sinopoli, y estaba estudiando con él, y aparte era ayudante en un mural con él, ¿no? Entonces, digamos, también habían pasado años de estudio, y él tenía una valorización, digamos, clara sobre lo que yo hacía, por eso me lo digo, si no, no era de regalarte absolutamente nada, ¿no? Bueno, pero estabas ahí cercano a él, digamos, trabajando en el famoso mural. ¿En qué año fue que lo empezaron? Fue más acá eso. Eso lo empezamos en el, 82, y terminamos en el 81, 82, y terminamos 88, 89, por ahí. Fueron 7 años. 7 años del armado. Bueno, la mural. Maite, claro, es interesante mural. De la mural, porque él decía la mural, y la gente dice, ¿por qué le dirá la mural? Nadie, porque a don Juan preguntarle eso era como... Se esperaba que diga el mural, y él decía la mural. Claro, pues todo el mundo hablan de los murales. Y él decía la mural porque se refería a la obra mural, porque él, digamos, la intervención eran con vidrios de desechos que después pintábamos, él me hacía pintarlos con él, que yo, y después lo íbamos... Tenía una característica que se podía, ya lo conté la otra vez, pero interesante, era absolutamente, estaba a disposición de la familia, de poder moverlos de un lado al otro, no era una obra fija, se podían quitar todos los vidrios y quedara un dibujo de punto, nada más, era muy, muy interesante realmente. Una obra... Montarlo y desmontarlo, digamos, de alguna manera. Sí, porque él siempre se preocupaba mucho por eso, decía, che, Perazzi, dice, y si esta gente se siente incómoda con esto, dice, menos mal que lo van a poder mover. Él le había preparado 5 colores diferentes para la pared. ¿Para qué? Porque dice, y si después cambian las cortinas, cambia esto y no les gusta, y dice que tengan posibilidad de cambiarlo de acuerdo. Es buena, que no se te venza ahí. Le dio una preocupación por la gente, dice, porque ellos van a vivir con esto. Claro. Pensaba en las cortinas, cómo iba a combinar, digamos. Y al final la gente vivió muy poco tiempo con eso, porque después la casa se vendió, la familia se separó. ¿Y se la llevaron? ¿Se la llevaron? Eso lo tengo actualmente yo, y bueno, y siempre está dando vueltas las posibilidades de que de buscar un lugar que para mí es el Museo Castañino, que es hay un lugar que no es de exhibición, que debería quedar ahí fijo, decís. Para mí sí, bueno, se hicieron algunos trámites, pero porque estaba en el desarrollo de una escalera abierta.
Y ahora en el Castanino hay 2 escaleras, partes abiertas, que no son lugares de exposición, aunque por ahí cuelgan cosas, pero en realidad no está, aunque le pongan luces y demás, una escalera no es un lugar de exposición, pero sí sería para la contemplación de una obra que tiene un tamaño que como para ver de lejos. Pero bueno, no es sencillo. Bueno, vamos a dejar a Rodolfo Perazzi que se tome el café ahí, que se lo preparó y no le pudo dar y el whisky ni un sorbo. Y el whisky también. El café va con whisky va con café. Escuchamos una canción y seguimos charlando con él. Tenemos mucho más tiempo todavía. Estamos en la columna de Maite, en la Canción del País hasta las 4 de la tarde. Su muestra Mundo Estampado está en el Museo Esteves hasta fin de año. Tenemos al artista acá a mano para preguntarle muchas más cosas. Una canción y seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy. Suenan las voces, te digo que suenan las voces. Antes calladas suenan las voces, o se despiertan nuevas generaciones. Dice la voz, escucha las voces, lloran las voces, que digo que ríen las voces. Sin interludios ni introducciones, ya sin silencios aturden las voces. Ya sin poesía gritan las voces, ya sin metáforas y sin enroques. No se cantan canciones viejas, nuevas gargantas las hacen canciones nuevas. Ya no te tapes las orejas, que ya no sirven los tapones para orejas. Que ya se pintan nuevas banderas, te digo que hay gente que piensa nuevas ideas. Ya se liberan nuevas gargantas, aturden, retumban, repiquetean y no están cansadas. Amplificar, cantan las voces, se arman los coros, se arman los bailes. Gritan tambores, se arman orquestas, se sacan los pianos a la calle. Vienen corriendo y no se escapan, vienen corriendo a los que antes lo callaban. Vienen corriendo y no se escapan, van corriendo a los que antes censuraban. Yo te pregunto qué estás haciendo y a vos te pido me preguntes qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Acá cantando, vos escuchando, yo en voz bajita, vos en silencio. Y todos sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo. Todos sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo. Si no es ahora, no habrá mañana. Yo ya ni pienso en el futuro, si no es ahora, no hay ni mañana. Bueno, estamos escuchando ahora al ensamble Chancho Acuerda, Nuevas Canciones, se llama esa canción que justamente pasaba. El ensamble Chancho Acuerda va a estar tocando en vivo esta noche con El Cielito, agrupación de aquí de la ciudad, de Alfredo Tosto. Y bueno, vienen los Chancho Acuerda a presentar su cuarto disco. Nosotros poníamos una canción de un álbum que tiene algunos años atrás. Ahora acaban de lanzar un simple adelanto del cuarto álbum que van a sacar en 2018. Esa y muchas otras fechas las encuentran en lacanciondelpaís.com.ar, el sitio donde, entre otras notas, entrevistas y secciones, le dejamos también la agenda del fin de semana con muchísima actividad. Seguimos acá en la Radio Universidad, en Urquiza 2050, con nuestro invitado del día, Rodolfo Perazzi. Estamos hablando un poco de su pasado para ir poniendo las piezas en el rompecabezas del arte de la ciudad, y su muestra actual, que es Mundo Estampado, ahí hasta fin de año en el Esteves. ¿Hay algo rompecabezeril en tu sí, medio de puzzle, de encastre, de piezas? Sí, es una muestra curada por Guillermo Fantoni, que realmente, aparte, bueno, Guillermo Fantoni es un historiador y aparte curador de obra y un tipo de mucha trayectoria y muy sólido, muy consistente. Tiene data.
Sí, bueno, él hace muchísimos años que está en la facultad, pero es tipo muy dedicado, muy serio realmente. Y bueno, fue muy interesante trabajar con él porque hay cosas que, si el público en general, como uno en una obra de teatro, no ve todo lo que pasó antes, inclusive no ve lo que pasa tras bambalinas. Bueno, también en una muestra hay una serie de entrevistas con Guillermo y él planteaba por qué. Aparte de mi actividad plástica, yo también suelo hacer por algunas curadurías de muestras y 25 años de montajes de obras de arte en el Parque de España. Son montajistas, claro, tenés una práctica. Tengo de esclavo ahí a mi hijo y a otra. Está con Juan ahí, sí. Sí, estoy con Juan y Matías, y ellos son los que se suben a la escalera. Antes no subían ellos, subía yo, no lo dejaba subir yo, ahora no me dejan subir ellos. No sé qué habrá pasado. Yo arriesgaba, la pegué, parece. No sé qué habrá pasado, algunos años tal vez. Ellos son unos especialistas fantásticos, realmente trabajan muy bien y yo hago más que nada la coordinación, a veces hago algunas curadurías. Entonces Fantoni me decía, bueno, Rodolfo, como que trabajar con vos, esto en medio... Digo, no. Digo, vos tenés absolutamente carta libre, totalmente, claro. porque parte de la curaduría es la distribución de cómo se va a mostrar la obra, que es una parte muy importante, y en este caso en particular fue muy interesante esta parte que por ahí la gente ve menos, de cómo se va a disponer, digamos, lo que se llama el diseño expositivo, y yo lo veía complejo. Y Fantoni al principio lo veía más simple también, pero yo lo dejé a él, por ahí me preguntó poco, pero en general, y realmente después que estuvo todo arriba lo resolvió muy bien, muy bien. ¿Y qué piensan ahí? La relación, por supuesto, de una obra con otra. Sí, el espacio hay mucho, entre una obra y otra hay bastante espacio. Sí. Son obras grandes, otras un poco más chiquitas, pero de tamaños que tienen 2,5 por 2,5 algunas. No, la más grande, sí, hay una que excede un poquito, que son varios pedazos. Sí. Pero si no, la más grande después es 2 metros por 2 metros. 2 por 2. Pero son más chicas en general. Claro. Y para el que pero tampoco son obras chiquitas, ¿no? Claro, para el que nunca vio la obra de Perazzi, estamos hablando de pinturas sobre soportes que no son convencionales y sobre formatos que tampoco son convencionales, porque si bien a veces trabajás sobre el bastidor, la mayoría de las veces ahí recurrís a las cuestiones de la madera que va quedando en tu taller, las telas que están realidad, ahí dando vueltas. El fondo es madera, como para arrancar de atrás para adelante. No, es así. ¿O no? Hay de todo un poco. Yo lo que digo, haciendo a veces la síntesis con... Como la salchicha, eso, uno no sabe qué tiene... con mis alumnos, o con por ahí más en confianza, o con, que de paso quiero agradecer a mis ayudantes, sobre todo a Martín Aguirre, que ha trabajado todo el año. Ajá. Y también a Javier Antigas, a Agustín Picasso, que han trabajado un poco menos, pero siempre que les pido ayuda. Y ahora, ¿qué pasa? Yo le digo, mira, haciendo la síntesis, digo, yo trabajo con materiales de desecho, digo, lo que pasa es que soy un miserable. Digo, claro, no gasto nada. Miserabilismo, ya tener una categoría, se lo da al curador y él te inventa una categoría de arte. Esto viene con aquello de haber trabajado con distintos materiales y el aprovechamiento y poder ensamblar por la propia experiencia. Entonces, ¿pero qué haces? ¿Un bloque que encastrás para, para el fondo, muchos pedazos de plástico, pedazos de fibrofácil, que se dice madera, pero no es madera, más cercano a un cartón. Eso sí. Pero, y por ejemplo, y después eso lo voy cubriendo con pedazos de tela, que en general son recortes de tela que pueden ser de camisas viejas, jean viejo. Claro, porque aclaremos que el fondo, digamos, esto que Rodolfo cuenta, el fibrofácil, el plástico, que es la estructura que soporta, eso no se ve, eso es como si fuera la tela que elige el pintor. Esa es tu tela. Eso a veces tienes de ciertos movimientos, entrantes y salientes. Es así, más o menos. Una vez que yo siempre digo, si yo sé dónde voy a terminar, no lo hago. Porque para mí es un juego, y el juego, digamos, es como si jugaras al fútbol con chicos de 5 años. Para no aburrirte. ¿Qué va a jugar? Podés hacer para que se diviertan los chicos. Ahí aparece la frase pero no como un juego en serio. Aparece la frase que trabajás con el azar y con el lenguaje. Exactamente, sí, son dos cuestiones que... Porque la cuestión azarosa de ir mezclando, inclusive o participar, pero en el caso a Martín Aguirre, le hago meter mano cuando voy haciendo. No siempre, a veces sí, a veces no.
Y puedo tener, para darte una idea, en mi estudio, lunes, martes y miércoles doy clase, pero jueves, viernes, sábado, domingo, puedo repartir por toda la casa pedazos de distintas cosas que están en el piso. Metes mal. Pero, a ver, para graficarme, decime una cosa. Vos montás esa estructura en un bloque que podemos pensar 2x2, que te queda... Porque después tus obras trabajás con líneas, sobre todo curvas y rectas. Hay formas, faltan pedazos. Hay agujeros. Hay agujeros y demás. Y digo, ¿y empezás a calar después de lo que te quedó un bloque grande o no? ¿O encastrás después todos esos pedazos con forma ya? Porque es un laburo de locos. Yo me divierto. Bueno, no, ni hablar. Sí, que si no es fundamental para mí la cuestión lúdica, es esencial. Porque yo, aunque no parezca, me ven, yo soy un tipo muy deportista de chico, nací frente al Parque de Urquiza, así que todo el día. Claro. Y el tema del juego, para mí es una cosa muy seria, porque uno habla de juego, dice, no, para mí el juego es algo muy serio. Hay que pasarla bien y divertirse en lo que uno hace. Y pasarla mal también. Pasarla mal también. Sí, más de una vez, sí, a veces sale todo mal. Pero ahí lo concebís eso como parte del juego. Perdí ese día. Sí, ya perdí, es verdad. Me cagaron a bala. Hubo un cuadro que bailaron. ¿Sabes que recuerdo que hace muchos años vos decías que tenía la mesa con la tela, daba vuelta el tacho y agarraba todo? Bueno, eso era claro. Era una época que trabajaba con los residuos de los tachos del taller. Literal. Y entonces ahí había de todo. Entonces lo cubría de una capa de cemento. Entonces vos tirás y queda pegado ahí. Bueno, ese es el arranque. Y después arriba empezaba a cubrirlos con telas, todo siempre a base de cuestiones de experiencias anteriores, de distintos pegamentos y distintos tratamientos de materiales que te permiten, digamos, jugar con eso. Bueno, pero pensando en estas obras actuales, ahí están... Perdón, y ahora te redondeo. Cuando tenés todo eso, es un poco... es caótico. Claro. ¿No? Es absolutamente caótico. Y la forma de ordenarlo, ahí está la del azar, y después el lenguaje artístico. Es a través del lenguaje. Del lenguaje plástico, en este caso, sobre todo, el mundo del color. Porque sobre ese fondo de maderas y demás, hay en la mayoría de los casos fragmentos de telas pegados que a su vez pintás siempre, arriba. Sí. Siempre todos tienen telas, sí. Hay mucha capa sobre capa, capas de muchos soportes diferentes, de muchas formas, muchas telas, mucha pintura. Y quedan estas obras que son entre pintura y escultura, con entrantes y salientes que a su vez van dialogando con los colores, digamos. Exactamente. Y huecos, agujeros que faltan. Los nombres de las obras, ¿las recordás, Maite, o vos, Rodolfo? Bueno, está ahí una... ¿Cómo se llama? Eso también tiene mucho que ver con lo azaroso, eso porque así se comprende, de un juego inicial que después puede ser alterado por cuestiones que me pasan mientras lo estoy haciendo, pueden ser de carácter anímica, sociopolítica, familiares. ¿Dónde interviene eso? ¿En la elección de un color? ¿O si vas a calar o no? Y bueno, yo tengo también, digamos, una larga experiencia en el psicoanálisis como paciente, obviamente. Ajá. Y siempre le dice, bueno, ahora ya no hago más, dice, ¿te dieron de alta? Digo, no, de baja. No sirve para nada, dice, váyase. No. Y eso hace que yo tenga ciertas reflexiones de cosas que van apareciendo en el momento que pueden cambiar lo que me pareció hoy, mañana, y puede estar con un acontecimiento, puede ser, te digo, político, o alguna cuestión familiar, o alguna cuestión de ánimo o desánimo interno, claro, que me lleve para un lugar u otro. Y eso hace que, claro, de la vaca, que se llama vaca muerta con ternero. Vaca muerta con ternero. Vaca muerta, bueno, relacionada. Es así, de esos pedazos que yo recorto y por ahí quedan, que son sobras de otras obras o cosas de desecho, las tiro del piso. Yo estaba pintando otra cosa y por ahí miro así y estaba a mis pies una forma que era como el cuero de vaca que yo veía cuando me bajaba de la cama cuando era chico en el campo, y claro, y lo tenía a mis pies. Y entonces me iba a bajar de nuevo a la infancia. La asociación inmediata fue vaca muerta, claro, porque que es el cuero, sino la representación de la vaca muerta. Uno puede pensar en los yacimientos. Claro, pero a su vez, claro, de ahí surgió que, digamos, el interés real de la vaca muerta es lo que tiene adentro. Y en este caso tiene que ver con la historia también, y para mí es el ternero del petróleo. Sí, la razón de ser de la vaca muerta es lo que tiene. El petróleo, sí. No, bueno, pero de la vaca el animal también. Claro, no piensa para eso, hay una experiencia en el campo de una para mí muy violenta, de una vaca que había quedado
con el ternero a medio parir. Y eso ni lo cuente porque es terrible. Yo lo vi una vez, es terrible. Espantoso. Sí. Bueno, entonces. Muy fuerte. La muy vaca grosso. muerta, porque la vaca después, no voy a contar los detalles, termina muriendo la vaca, el ternero estaba muerto, bueno, todo mal. Y entonces cuando la vaca muerta, enseguida el ternero. Y entonces esa representación. Que ahí esto, bueno, también entra en juego un poco las mentes de las personas que en el campo eso lo verán todos los días y lo ven como algo natural. Bueno, yo he visto les debe generar igualmente algún cimbronazo. Agarrarse a trompada a un tipo con un caballo. Sí. Que acá en la ciudad, por ahí decía, no estar acostumbrado impacta mucho más. Sí, por supuesto. Sí. Yo era un pajuerano, venía el nene de la ciudad. No, pero eso, ¿con qué cosas uno mira? Yo tengo muchos amigos, por ser de un pueblo muy chico, que se dedican a la cuestión agropecuaria. ¿De dónde eso? De Bedi, allá en la zona noroeste, al lado de Junín, por ahí, y de visitas en el campo de alguno, qué sé yo. Claro, como lo que hablábamos con Donoso la otra vez, uno mira cargado de un montón de experiencias y de cosas y de lenguaje, y para el tipo de campo, que eso es levantarse a la mañana y verlo todos los días. Todos los días, claro. Vos ahí encontrás otras cosas, pero esa escena de la vaca en los terrenos es no cuento. Bueno, y entonces te decía que la cuestión de los años de... Bueno, de vez en cuando voy a hacer algún ajuste a mi analista. ¿Y el psicoanálisis lo hacía en el campo también? No, acá en la ciudad. No. Acá. No, y el tema del lenguaje también tiene que ver con mi infancia, mucho que ver con mi infancia, lo que ahí comenta Fantoni, sí, que era las cuestiones, digamos, aparte del bar, mi madre manejaba la cocina del bar, pero también cosía para las vecinas, qué sé yo, y todos los pedacitos que iban sobrando, hacía lo que, digamos, los cortaba en rectángulos y lo iba cosiendo entre sí, pero eso hacía un rollito que después a su vez esos rollos se pegaban entre sí, se llama en inglés patchwork, que es un trabajo de parches, de pedazos. La técnica de patchwork venía de tu vieja. Claro. Para hacer que eso, manta, decís. Claro, y entonces después se hacen varias capas de eso y se hace una manta, son hermosísimas. Sí. Pero claro, y es un encuentro casual de colores y de tramas y de diseños diferentes, con los cuales yo jugaba de chico. Entonces no es que yo empecé a hacer eso un día estaba pintando y me di cuenta que estaba haciendo eso. Claro. Tiene mucho que ver, por eso emparento la cuestión con el psicoanálisis, donde uno ha trabajado mucho las cuestiones de uno, tratando de componer la bestia que uno es. Pero el lenguaje artístico, tu mirada de artista, aparece en esa construcción azarosa que va avanzando, porque si vos tenés esa estructura y arrancarás, no sé si por el medio, por los límites, si decís acá voy a calar curvo para allá, acá línea recta, acá pinto así, ahí vas desplegando, digamos, tu mirada de la belleza por ahí, o del equilibrio. No, ¿de qué cosa? Es un juego solamente formal y mucho de casual, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero está dado por tu competencia también. Pero claro, es un poco lo que sería fácil de entender cuando dice el tema ligado a las ciencias, ¿no? Con los descubrimientos y demás. Si a mí junto a aceite con, qué sé yo, con aguarrás y con pongámosle, no sé, cualquier cosa, cualquier crema, y sale un humo, y yo no sé nada. Ahora, si le pasa a un tipo que es un químico, vas a ver que es claro, probablemente se va a sacar conclusiones. Bueno, lo mismo pasa en este juego cuando uno tiene muchos años trabajando con el lenguaje, y entonces es como que uno hablara con el cuadro, el objeto, lo que sea, hablara con uno, hay un diálogo. Claro. A mí me interesa esto que haces de tu relación con la obra, el desapego en un punto de tomar laburos que ya estaban terminados hace un tiempo, retomar, de ahí rescatar algo, pintar encima, sin ningún tipo de rollo, en sentido, esto fue esto hace unos años, ahora lo relaboro. Pero que obras viejas, obras anteriores terminadas. Sí, hay una de las obras que está ahí, que se llama Primavera Árabe con invierno. Que es una obra bastante de una saturación alta para el público en general, de colores vivos sería. Sí. Y bueno, es una obra que expuse en Buenos Aires a 5 años, como una obra terminada. Bueno, y después de verla no me conformaba, y después la volví a retrabajar,
cambió muchísimo. Mirá vos. Sí. ¿Qué onda eso? ¿Se le pide permiso a alguien? ¿O no? El artista a sí mismo se dice, bueno, listo, como terminé esto, pero ahora lo quiero modificar. No sí, pasa nada, es normal. No, y hay obras por ahí que expongo y a lo mejor debajo fue pintado por tercera vez. Yeah. Y cambiado totalmente, porque a veces, digamos, eso que te decía, a veces pierdo. Cuando pierdo lo tiro por ahí, no lo quemo, pero queda por ahí tirado. Por ahí lo vuelvo a encontrar. Bueno, pero en estos casos retrabajás cosas que habías supuestamente cerrado, mostrado, expuesto, digo. Sí, no importa, digo. Sí, la verdad que no le te tenía cantó relaburarla y lo haces. No le tenía que pedir permiso a nadie. Antes usabas citas a otras personas mediante fotos. Claro, ahí ahora te citas a vos mismo. Claro, hay un periodo que también no hay ya obras aquí en exposición, donde utilizaba fragmentos de otros autores. Primero empecé haciendo citas, pintándolo, digamos, tomando de libros y poniéndolo como en una especie de collage. Después un día se me ocurrió eso, estaba hablando con un amigo pintor y le digo, pero lo que pasa es que me va a dar pedazos. Y yo te doy, me dice. Bueno. Y entonces habló con otro que también me dio, y a todo el mundo le gustó, todo el mundo, que no encontré nadie que me negara, que me dijera, no claro. Te doy un pedazo. En las obras de Perazzi uno encuentra como esto de Vaca Muerta con Ternero, o Primavera con Invierno, es decir, son como formas abstractas, se podría decir, aunque uno encuentre cierta figuración en alguna cosa que se te venga a la mente, ¿no? Sí, a veces utilizo la figuración, pero casi como una abstracción, porque la repetición y la forma que lo utilizo... Como un patrón más de diseño. Y a veces, la abstracción se va acercando a una figuración sin ser explícitamente un objeto, claro, ¿no? Claro. Digamos, sin representar a una figura, pero bueno, a lo mejor lo veo más yo que porque... No, parece como buscarle alguna forma a la nube, ¿no? Sí, bueno, eso... Encontrar ahí, que es también muy de la infancia, de toda la vida, descubrir ahí que hay en... Sí, bueno, eso es una mancha de humedad en la pared. O la mancha de humedad. Claro, yo encontré un chanchito en mi casa el otro día que me tiene enloquecido. Dije, mira, después de mucho tiempo. Y Perazzi, seguís haciendo esta autoconsigna que en un momento nos contabas a tus alumnos, que a veces te proponía un juego de color específico para arrancar por algún lado. ¿Cómo sostener eso durante el laburo en sí? Bien, sí, eso es muy interesante, porque un poco como a ver, aparte del taller arrancamos ahora, ¿cómo era el claro, ejercicio? Porque, digamos, así, a veces, por ejemplo, algún alumno está haciendo un ejercicio y digo, eso lo voy a aplicar a lo que estaba, al soporte que ya tengo listo. Ajá. Voy a trabajar ese problema, me interesó. Porque bueno, aparte se aprende con los alumnos, esto parece una frase hecha, pero es, por lo menos en mi caso, totalmente cierta. En la medida que uno tiene que explicarle al otro, que el otro pueda medianamente entender el problema y llevarlo adelante y hacer lo propio, hay todo un camino de revisión y y aparte tenés que tener como un sustento bastante importante como para poder transmitir, porque si no, ¿qué es lo que vas a transmitir? Lo que no sabes, digamos, en forma teórica podría ser, pero a la hora de los bifes no, a la hora del hacer queda claro, porque el problema es visual, no es de lo que charlemos. Entonces, y a veces como está esta cuestión de trabajar con el hacer también, puede ser que salga o de un ejercicio o decir, bueno, qué sé yo, hay determinados colores o que no los estoy usando, voy a usar esos. Y entonces me obligo a jugar con lo que hay. Que eso hace que yo vaya a llegar a lugares que no tengo pensado. Yo tengo otra figura que, para que se entienda un poco, es, por ejemplo, yo voy a una ciudad, vamos a poner París, qué sé yo, y me meto en el subte, y donde me gusta un nombre, me bajo y conozco. A lo mejor fui a París y no estuve en la Torre Eiffel, y en realidad no estuve en la Torre Eiffel. Pero, ¿te gustó el nombre de una parada y bajaste? Exacto, y entonces... ahora no lo hago tanto porque, digamos, estar más veterano, por ahí he corrido ciertos riesgos de estar en cualquier hay que empezar lugar. A asociar cuáles son los barrios picantes con los nombres, ¿no? Estar en lugares bravos, pero bueno... Pensar que tenía tan lindo nombre, decir. Pero digamos, ese es el juego, que al final vas a terminar viendo lugares que como turista no veías nunca. Claro. Y bueno,
me resulta interesante. Entonces, ya sé, si yo sé cómo voy a terminar, no lo hago. Es un aburrimiento para mí. Está bien, no, pero uno viendo tus obras también siente eso, es decir, este tipo como artista no sabía dónde iba a llegar. O digo, te lo digo como un halago, porque de afuera decís, bueno, hay un equilibrio, una hermosura, hay un lenguaje, una relación entre ese código, cómo dialoga la curva con la recta, el color, decís, pero imposible de antemano saber sí. a dónde. Que sí, eso... Y si bien hay obras que en general yo suelo, estas cosas paradójicas, digo, esta tiene un hermano, las obras yo le voy encontrando. Y bueno, y pasó, yo digo, cada un hermano, digo, pues yo tenía una hermana, y bueno, tengo un hijo que tiene 45 años, y bueno, y ahora tengo otro que tiene 15 años. O sea que al final también le hice un hermano al mayor. Rodolfo, y cuando vos estás en el taller, ¿cómo mencionas a tus trabajos? De la misma manera que después les pones el nombre. Volviendo a esto del título que decía Perry, viste que uno refiere a lo mejor a un trabajo como La Mancha o La Vaca, o después eso continúa al momento de la exposición, ese nombre más de entre casa. ¿se mantiene el nombre o no, digamos? No, en general suele, como que el nombre va apareciendo mientras voy haciendo y se sostiene, en general sí. Sí. Al nombre, o sea, está bueno, porque mira, yo me había hecho unos apuntes esta mañana viendo tu muestra, viéndola sin prestarle atención al cartelito de los nombres, ¿no? Primero la miré así, después me puse... Y cuando vi los nombres también vi que se asociaban un poco a las ideas que me había hecho, porque la idea de encastre, el encimamiento, de las líneas curvas me hicieron pensar en el sexo y la reproducción, en el sexo y el placer, y después veía que muchas de las obras se llaman hermatrío, trío, pero también, a pesar de este carácter un tanto sensual o sexual, hay como una cosa de agradabilidad o infantil en aquellas piezas que parecen tener como una especie de guirnaldas o... digo, hay una mezcla ahí entre los colores. Sí, lo que pasa un diálogo entre esa cosa más sexual y sensual y la cosa más, no sé si infantil de la obra, pero digo, algo que podía ir en una cocina familiar tranquilamente. Ahora un poco yo he visto ahora con que han pasado unos cuantos años de que uno hace, digamos, lo que pasa que cómo hacer sin estar uno y todas sus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor a algunos nos resulta más fácil verlas, o otros toman las experiencias de otros, o la manera de decir no se nota, pero yo cada vez voy viendo más mis propias cuestiones que tal vez no las propongo en el momento, sino que después hago la lectura. Aparece. Digo, claro, todas estas cuestiones están. Y la cuestión porque no hay manera, hay una anécdota de don Juan Grela, que mientras él caminaba más o menos como hago yo, no me siento, doy vuelta, y entonces decía, porque había salido el tema respecto de la cuestión del inconsciente, sobre todo a partir del tema del surrealismo, y viene en una charla, y estaba Julián también, tomaba clases con Grela en ese momento, y Julián Sondizaga y Grela estaban charlando de estas cosas. Estábamos charlando sobre estas cuestiones. Y entonces dice, bueno muchachos, él hablaba muy pasado, dice, bueno muchachos, dice, yo cuando estoy, dice, adelante de cuadro, dice, yo me ocupo de los problemas plásticos, dice, porque quiera yo o no, mi inconsciente va a estar ahí. Una definición cortita, cortita y al pie. Claro. Y vuelvo entonces sobre el tema del psicoanálisis, que a lo mejor estas cuestiones que yo puedo ver más fácilmente tiene que ver con que mucho tiempo dedicado a mis cuestiones internas, ¿no? Claro. Y también son como una especie, no sé si de piedras que podrían andar en el universo a punto de colisionar. También. Bueno, para tanto no se me ocurrió. Estas formas, viste, que tienen como una cosa así de fragmentos que andan en el espacio. Bueno, nos quedan minutos ya para cerrar el programa y agradecerle a Rodolfo su visita. Hemos charlado mucho sobre Mundo Estampado. ¿Producción de esta última época es, digamos? Sí, mira, son el 90% obras de 2017, algunas comenzadas en 2016. Ajá. Y algunas, como vos viste, retomadas. Las retomadas. Y bueno, y hay hay obras que están en la pared, que yo considero que son para la pared, aunque tengan cuestiones escultóricas, y hay obras que están al piso, digamos, sobre sobre los atriles, eso que hacen. Sí, sobre una base. Y
y que son esculturas, no se me ocurriría ponerlas en la pared. Claro. Pero bueno, sí puede haber la posibilidad de que alguna obra algún día se caiga y digo, está bien. Va al piso. Yo recomiendo para el que sí, había una obra chiquita de esa cercana a la escultura que Guillermo Fantoni la veía y estaba entusiasmado con ponerla en una tarima. Y bueno, no, y ahí me dije, no. Hasta acá llegó. Bueno, Rodolfo, millón de gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Muy amable. Para que es una clase de color, de lenguaje de forma, relaciones que siempre están presentes en tu obra, figura, fondo, adelante, atrás, así que para el que le interese todo lo que es el lenguaje de la pintura, se puede acercar ahí, que tiene una clase en vivo desde las obras de Perazzi. Maite, nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves, Perry.